Por favor. Mira, donde tú vives era lo que vienen siendo los jardines. Ujú. ¿Por qué el jardín? Porque la calle de Independencia, esa era la calle principal o la calle real. Ahí estaba la casa de Francisco de Velarde, una de tantas que tenía de aquí la República. Francisco de Velarde pues era millonario el señor. Pero a espaldas, bueno, en este caso la calle donde tú vives era una calle principal, la de Independencia, y la de espaldas pues era una calle real, o sea, en sí no tenía mucho movimiento. Esa parte donde tú vives era el jardín, era donde tenía el huerto, porque realmente donde es el museo, que ahorita Tenía tenemos, esclavos o sirvientes, pues algo se le así. llamaban sirvientes, pero eran sirvientes como esclavos. Esclavos. ¿Por qué? Porque la anécdota que me encanta de ahí de la casa de Francisco de Velarde es la cocina. La cocina es típica mexicana. ¿Esa dónde la tenía? Es entrando, en cuanto ingresas a mano izquierda en el pasillo que te lleva exactamente a la casa principal, que era la de Francisco de Velarde, que ahorita Es la la que oficina. da al Museo de la Cerámica, ahí era. Ahí es exactamente, y es parte de Porque, tu casa. ajá, yo sabía que era. Es tu patio de tu casa, en pocas O sea, palabras. yo estoy, por ejemplo, mi En la huerta. tienda es la huerta donde estaban los esclavos sirvientes, por decirlo así. Pues sí, en sí pues era su huerta que más que nada de él, porque si se atendía entonces ¿Y huerta iba a de qué reposar tenía o qué? árboles frutales como las que tenemos ahorita en calle Independencia, que son los Los árboles, naranjos. los naranjos, mandarinas. Pues no se oye tan feo. No, pues era una parte hermosa, o sea, toda esa era una parte hermosa porque eran los jardines, o sea, inclusive calle de Juárez se modifica para 1983, algo así más o Es menos. cuando empiezan a hacer zona residencial ahí que empiezan a hacer. Exacto. No, las casas, ¿desde cuándo se empezaron a hacer? Pues más o menos desde los años 60, no, desde el año 1940 a los 60. O sea que antes de los 40 todavía seguía siendo la casa de Velarde. No, pues No. no, esa no. Ya cuando en los 40, de los 40 a los 70, vienen siendo ya zona residencial, que empiezan a vender para que se hagan las casas de campo, porque aquí eran puras casas de Sí, campo. sí, sí. Y siguen Pero por siendo. ejemplo, de Velarde, ¿hasta qué año fue su Ah, casa no, con Velarde hacienda? estamos hablando hasta casi 1900 más o menos. Y ya después, ¿qué 1880. fue ahí? Después de la casa Se de empieza campo. se utilizó para varios eventos. ¿Cómo Uno cuáles? de los eventos son para la Revolución Mexicana, 1910. O sea que ahí mataron gente, me Pues supongo. sí, ahí toda esa cuadra, porque realmente toda la cuadra era una sola casona, no era realmente divisiones como ahorita. El cuartel Colorado, ¿Ahí estuvo? ahí No. está, no estuvo. ¿En ahí dónde? está, ¿En dónde? enfrente de lo que era el restaurante Casa Fuerte. Ah, ese fue. Ahí Ah, inclusive- sí, donde era la piel. Ahí uno de la piel y todo Sí. eso. Si ves la piedra que tiene, Sí. es de buen titán, que es roja. Ajá. Entonces por eso se le llama cuartel Colorado. Inclusive la fecha de ahí, cuando ellos salen de ahí, es para 1947, 1950 que se abandona ya el lugar. Y lo compró, bueno, se compra y se compró por un precio significante X, pero muy barato. ¿Pero por qué? Porque queda abandonado. Entonces todo eso se utilizaba, porque es lo que te digo, toda la casa de Francisco, toda la cuadra Era de Francisco de Velarde. Ajá. Pero ya, por ejemplo, cuando él deja y todo en los 1900 que tú dices, lo usan todo para la revolución entonces. Así es, se empieza a utilizar para la revolución. Sí, porque sé que 1910. donde es la Matatinta, la de esa de las artesanías, era el cuartel del ejército. Ah, sí, pero ya estamos hablando para Ya 1960. Ah, no, pues mucho. Pero, por ejemplo, acá donde yo estoy en Juárez, era todavía cuartel de la revolución, algo así, donde estaban los soldados, los presos, etcétera. Exactamente. O sea que ahí también fusilaron. Pues puede Se ser puede que decir. se puede decir que sí y no, porque realmente es como decir aquí este paticito que tenemos, que No, siempre igual, fue un patio. igual le servía, ¿no? Pero fue en tiempos de la revolución. Así es, porque realmente pues era un lugar que era pues para llevar la tranquilidad. No sé si recuerdes de que antes decías, después de comer nos vamos a reposar la comida, Sí. que ya la verdad lo perdimos. No, a mí no me tocó eso, pero sé que mucha gente de antes lo hacía. Aquí tenemos uno, que es aquí en el patio de San Pedro. Ese era el patio de relax. Entonces la casa de Francisco Velarde, su lugar de ir a reposar. Era el huerto. Era el huerto. Y posiblemente cuando llegue la Pues él con revolución. su paz y todo, pero ya después fue Hasta zona de para guerra, meter. zona de... Para los caballos, inclusive. Para los caballos, exactamente. Te digo, o Entonces, sea, ahí pudieron haber matado a alguien, chicotearlo así como esclavo, X. Sí, X, ¿por qué? Porque también si llegabas y hasta la cocinera le bailaba, ¿era por qué? Porque te invitaban un atole. Y inclusive aquí en Tlaquepaque empezamos con unos jarrotes grandotes. No sé si sepas para qué se utilizaba ese jarro grande. No me digas que no. No, ay, pues que tiene, no me meto a la cocina, mi estimado. Entonces no dije nada, lo cambio la versión. Y No, a ver. No, el jarro no, grande se ajá. utiliza. ¿Por eso para jarrito de enfriar, Tlaquepaque o qué? ¿no? Es para enfriar
el Así, atole. así lo hago mucho, pero yo no sabía que era para eso. Pero Para no eso. uso de Puedes, de- no, ja- ahorita se ja- utiliza, hasta yo utilizo el vaso de plástico ahorita, ¿no? Que es el No, que- la de peltre. Ah, Yo me tú- quedé en peltre. Tú te quedas en peltre, me quedé con plástico, es que la modernidad. Igual de Hay que plástico, hay que los actualizar. botecitos de plástico, pues así para enfriar. Sí, sí se Sí, sabía es para eso. eso. Entonces, cuando llegaban, antes no sabían cómo enfriarlo. Entonces llegaban, te invitaban a ti. Y que le soplaban así. Ándale, pero pues imagínate todos los gérmenes. Antes no sabían de eso. No, bueno, y yo nos sé que no. enfermaban. Bueno, Entonces- sí, pero Tú llegabas como invitado y te quemabas. pues uno les... ¿No? Y ¿Nada? al momento de que te quemabas, yo como Francisco de Velarde, ay, te quemaste, ¿sabes? Mándale cortar la cabeza a la mugrosa de la cocinera. Y pues si la sup- sacabas y me supongo que la sacaban a donde estaban los huertos y ahí... te dabas cuello. Ah, por eso te digo que hasta la cocinera le ok. bailaba. Ahorita te voy a explicar por qué. Ya me imagino, pero ahí voy para ese punto. Ok. ¿Por qué? Porque ahí donde está también la cocina, a un ladito se sacrificaban todos los animales. La cocina viene siendo donde te digo, perdón por repetir otra vez, donde está el museo, ¿no? Que Ahí es la es de qué cocina, lado. la cocina típica mexicana, que no sé qué, era la cocina de la casa grande, casa por grande. decir. Y donde estoy yo era el huerto, huerto. caballeriza y demás. Igual de manera, no querían ensuciar cocina ni nada y los ponían en el huerto, córtale la cabeza, córtale esto, Sí, esto. pues, O sea, un desaparecerlos. castigo. Ah, ok. Entonces, pues, Oye, ok. en esa época también fumaban mucho. Desde Sí, un ¿verdad? principio el cigarro que se utilizaba, el cigarro de hoja, era el de las Tiene un hojas. característico olor, ¿verdad? No huele como el de ahorita No, ni no, nada. el de hoja, la verdad, era exactamente agarrar el tabaco y lo metías en la hoja del tamal, o bueno, en esta hoja, la hoja del Sí, maíz. sí. Como hacen los faritos, ¿verdad? A veces. Es que tipo el así, faro- tipo así. El faro de ahí nació exactamente de esa hoja. Inclusive antes te vendían los cigarros así grandotes. Sí, y sí. los amarrabas con una penca del maguey. Lo he visto en los videos a veces, o que me meto a ver cosa de historia X y veo la historia de... lo que me interesa, pues, Sí, no sí, tanto sí. así. Entonces eso es lo que, por eso te digo, se utilizaba mucho el cigarro de hoja. Por ejemplo, en la época de Antonio de Velarde, ¿así se llama? Francisco Francisco de Velarde. Mató a mucho sirviente. A muchísimos. ¿Por qué? Porque realmente él fue parte de... Quiso O ser sea, parte del porque ejército. hacían algo y... córtale la cabeza, córtale las manos, córtale esto. Sí. Ahora un castigo. Era un castigo. Para ellos era muy simple, ¿no? Que ahorita decimos, tíralo, rómpelo y se acabó. Pero estamos Ajá, hablando de pero un artículo. antes, porque él, me supongo que... fue en casa de él y como que manchaban el nombre, ¿no? Sí, no ¿Era tienes que eso? hacerlo, sí. ¿Era algo así? Algo de dignidad. Ajá. Y más que nada tú que eras mi invitada especial. Chal, Yo y no podía- chin, te quemaste por ella, porque ella lo hizo. No, ahora sí te prendí. O sea, que peor que los ingleses aquí en México. Pues eran muchas tradiciones que traíamos desde mucho antes. Te hablaba Chayito. Hasta luego, que te den, cuídate, perdón. Sí, es lo que te digo, entonces todo eso sí sucedía desde antes. Entonces, y no nomás ahí, porque enfrente ¿Él cómo murió? Antonio de Velarde. lo Francisco. Francisco. Lo Yo, fusila. Antonio. Francisco. ¿Por qué? Porque ¿De qué? Francisco Velarde. Francisco de Velarde. ¿Y por qué la calle no lleva su nombre? Porque fue mal patrón, No, mal porque- ejemplo, porque mal... tú acuérdate que todas las calles y todo el Pero tienen todo muchos México, nombres de Puebla. que, por ejemplo, Francisco de Miranda, alfareros. Regresamos aquí en Tlaquepaque que trataron de recuperarla por los artesanos de aquí. Ok, Pero ok. todo México, por decreto ¿Lo está presidencial, grabando? Sí. todo México por decreto presidencial, tienes que tener los héroes